Buenos días, un día más a mis clases de la carrera. Vamos a ver el espacio urbano, el tema de geografía, fundamentos de geografía humana, el tema 4 de esta asignatura. Vamos a ver, vamos poniendo aquí el título, tema 4, espacio urbano. Espacio urbano. Vamos a ver. Lanzo una pregunta para empezar. Vamos a ver. Se ve bien, ¿vale? ¿Cuándo una ciudad se puede considerar ciudad? Vamos a ver, es una pregunta bastante simple. Una ciudad se considera ciudad siempre y cuando pase los 10.000 habitantes. Si no pasan los 10.000 habitantes, no puede considerarse ciudad. Vamos a ver, cuando hay una situación que cuando un espacio urbano, un lugar parece una ciudad, tiene las mismas características que una ciudad, pero no llega a esta cifra, el término se considera agrociudad. Agrociudad, que es la misma característica que una ciudad, pero con la diferencia de que no llega a esa cifra. Vamos a ver. La definición oficial de ciudad. La definición oficial de ciudad es un espacio poblacional formado por calles y edificios en el que habitan un conjunto de personas y que contiene los medios necesarios para poder establecer una vida en ellas, modificándolo según lo necesario. Es decir, una ciudad cuenta, para una persona, vivir en una ciudad le debe permitir una calidad de vida con todos los recursos necesarios a su alcance, es decir, supermercado, hospital, colegio, vivienda, cosas así. Le debe permitir un estilo de vida necesario para poder vivir en ella, con la capacidad de modificar para que esta personita esté feliz. Vamos a ver. Borramos esto y continuamos en el segundo. Y continuamos. Esta es una pequeña introducción. Una pequeña introducción sobre lo que es la ciudad. Vamos al punto número 1. Al punto número 1, que es el marco conceptual. Vale, mira, roto de nuevo. Problemas del directo. Marco conceptual. ¿Qué es el marco conceptual? Vamos a ver. ¿Por qué se utiliza? Una de las preguntas más recurrentes es ¿por qué se debe establecer un límite entre urbano y rural? Vamos a ver. El límite está en los 10.000 habitantes. ¿Por qué se establece un límite? Básicamente, este límite, esta clasificación se utiliza se hace por varias razones. Para establecer los usos del suelo, es decir, la parte que va a ser cultivada, la parte que va a ser empleada para la ganadería, la parte que va a ser utilizada para asfaltar y hacer carreteras, etc. Para pedir subvenciones, para pedir ayudas ya sea para cultivar, para
para hacer carretera, para pintar los pasos de cebra, para construir un edificio. Bueno, el construir un edificio ya entra ya en el tercero, que es ayudas del desarrollo. Ayudas para el desarrollo. ¿Qué quiere decir ayuda para el desarrollo? Vale, ayuda para el desarrollo hace referencia a para construir un hospital, para construir un colegio, para hacer una casa, etc. Vamos a ver. Es importante saber que no siempre estos dos términos son opuestos. Hay mezclas. Que lo que sería esta parte de aquí. ¿Vale? Esta parte de aquí se puede considerar como el espacio periurbano. El espacio periurbano. O área metropolitana. Área metropolitana, vale. Otra cosa importante es que lo que hay aquí, hospitales, colegios, tiendas, pueden haberlo también aquí. Es importante también. Pero lo va a haber en menor medida. Quiero decir, imaginemos que aquí hay 2 supermercados. Hay 2 supermercados aquí, un hospital y 3 colegios. Aquí también puede haber un supermercado. No habría un hospital, habría una farmacia y un colegio. Está ahí en el espacio rural, hay todo esto, pero no en la misma cantidad que en el urbano. Vamos a ver. Una cosa no es importante, pero un dato es que todo lo que estudia esta parte dentro de la geografía es la geografía urbana. La geografía urbana. Dentro de la geografía humana y dentro de la geografía. Vamos a ver. Si borramos esto, te dejo para que veas un poco. Lo dejo para que se vea bien. Vale, lo acerco un poco más. Para que se vea un poco. Vale. Borramos esto y vamos al punto número 2. Borramos todo esto. Y vamos al punto número 2. Lo sacamos también. Si no lo pinta. Y vamos al punto número 2. Que es los interrogantes. Interrogantes para estudiar el espacio urbano. Interrogantes para estudiar el espacio urbano. Vale, yo utilizo muchas abreviaciones, me da mucha pereza escribirlo entero. Vamos a ver, la primera pregunta. ¿Por qué? Primera pregunta. ¿Por qué surge una ciudad? ¿Por qué surge una ciudad? Vamos a ver. ¿Por qué surge, una ciudad? No, más bien un espacio urbano. ¿Por qué surge un espacio urbano? Una ciudad no. Un espacio urbano. ¿Por qué surge un espacio urbano? Vamos a ver. La razón principal es por estar cerca de núcleos urbanos. Con grandes recursos. Si nos vamos a la antigüedad, atrasamos un poco en la historia, tendríamos la posibilidad de que se crean por ser de fácil defensa. Por ser de fácil defensa.
Vale, segunda pregunta. ¿Quiénes son los actores? Los actores, ¿a qué me refiero? No un actor de película, obviamente, seamos un poco lógicos. ¿Quiénes son los actores? Vamos a ver. Los actores son las personas o los... bueno, sí, en este caso son las personas que hacen que se modifique o se replantee el espacio urbano. Vale, en este caso los actores son los que toman las decisiones. Es decir, altos cargos, políticos, alcaldes, el gobierno en sí, ¿vale? Esos serían los actores del espacio objetivo. Estos serían los del espacio objetivo. Los del espacio subjetivo sería la población. ¿Qué quiere decir con espacio objetivo y espacio subjetivo? O sea, el espacio objetivo es... el espacio objetivo es lo que nos incumbe a todos. Por ejemplo, una carretera, una calle, ¿Quién toma la decisión de que se pinten los pasos de cebra de una calle, o que se ponga una farola, o que se ponga una señal de tráfico? Pues el ayuntamiento, el alcalde que esté en ese momento, o etcétera. Vamos, en cambio, el espacio subjetivo es el que se encarga de, por ejemplo, en el campo, el que se encarga de decir, anda, pues aquí voy a plantar tomate y aquí voy a plantar lechugas. ¿Quién se encarga? Pues se encarga en la población, se encarga el trabajador, el empresario, ¿vale? Vamos a ver, la tercera pregunta es el análisis comparativo. Análisis comparativo. Vamos a ver. Obviamente, lógica pura, hay ciudades que son más grandes que otras, ¿vale? Eso es obvio. Hay ciudades que son más grandes que otras, siempre pasa. Y dicho esto, hay dos tipos de ciudades. La ciudad difusa, que necesita... la ciudad difusa necesita más espacio, necesita que sea un lugar más amplio para la construcción, necesita amplitud de territorio y se necesita más infraestructuras de transporte. Al ser más grande, necesita más transporte. Vale. Por otro lado tenemos la ciudad compacta, que como su nombre, el propio nombre dice, está compacta. Vale. En la ciudad compacta tenemos cercanía. Tú puedes ir al hospital y lo tienes cerca, vas al hospital y vas al colegio y lo tienes cerca, no tienes que cogerte 4 autobuses para irte al hospital. A diferencia de la ciudad difusa, que al ser más amplia, pues sí puede tener un recorrido mayor. Vale. Ahora vamos al apartado 3, que son los retos. Borramos esto un momento y a ver. O sea, vamos al apartado número 3, que son los retos. Vamos a ver.
todo lo que hemos dicho nos lleva a una serie de retos o de desafíos para mejorar o para crear un espacio viable para vivir, un espacio que sirva. Vamos a ver. En el primer punto tenemos el empleo y el desarrollo. Empleo más desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Vale. A pesar de que en comparación con tiempos más antiguos sí ha crecido la tecnología, ha habido avances en la tecnología, avances en la política, avances en la sociedad, sin embargo nos falta un crecimiento económico que permita la inclusión social, que permita a toda la población incluirse, que no haya distinciones en la economía y no haya unos muy ricos y unos muy pobres, ¿vale? Que haya un equilibrio entre uno y otros. Vamos a ver. Otro reto para esto es África. Así, como tal, África. Sí, ¿y a qué me refiero? África es un continente poco urbanizado, no tiene infraestructuras como puede tener una ciudad aquí, y se enfrenta a una combinación complicada entre la tasa de crecimiento de sus ciudades con el desarrollo de sus economías. Vamos a ver. ¿A qué me refiero a esto? Las ciudades están creciendo mucho. Están creciendo, llegan más recursos, más ayuda de los países del primer mundo, los países desarrollados. Sin embargo, la economía no es muy buena. Quiere decir esto. Por mucho que las ciudades crezcan, si no puedes mantenerlas, de poco te sirve. Tú las puedes construir, pero no puedes, si no tienes trabajadores para mantenerlas en buen estado, si no tienes trabajadores para limpiar las calles, no tienes albañiles, no tienes arquitectos, no te sirve de nada tener los recursos y los materiales si no puedes emplearlos. Y se intenta que tanto las ciudades como la economía crezcan en este continente. El tercer punto sería las regiones con ciudades gigantes. Con ciudades gigantes. Vamos a ver. ¿A qué me refiero esto? Hay regiones, hay comunidades en las que sus ciudades, tipo Barcelona, Madrid, Valencia, Bilbao, sus ciudades son muy grandes, tienen un gran número de habitantes. Además, y esto no lo quita, su zona rural también está muy poblada, no llega a haber sobrepoblación en la zona rural, pero tampoco está despoblada. Se acerca más a la sobrepoblación que a la despoblación. Y se intenta que haya un equilibrio entre las ciudades gigantes y las ciudades que son grandes pero no tienen tantos habitantes. Lo que podría ser Cartagena, Murcia incluso, y ciudades más del sur y el norte de España, no tanto el centro. Otro punto sería las alternativas a la urbanización. Las alternativas a la urbanización. Este reto, este desafío es más propio a aquellos países en los que la mayoría de sus habitantes viven en la ciudad. España no entra todavía en este apartado, en este reto, tenemos mucha población que vive en zonas rurales, pero sí es bueno tenerlo en cuenta debido al significante crecimiento de las ciudades en los últimos años.
Vamos a ver. A lo largo de la historia encontramos tres grandes movimientos en el crecimiento urbano, que son la revolución neolítica, la revolución industrial y la más reciente y que todos conocemos, la revolución tecnológica. La revolución tecnológica. Vamos a ver, la revolución neolítica, la gente se sedentariza, ya no son nómadas, se asientan en poblaciones, crean los primeros núcleos urbanos esta creación de núcleos urbanos lleva a la necesidad de una organización. La revolución industrial se produce debido a las innovaciones tecnológicas que suponen migraciones de población a la ciudad. El aumento de población, el avance tecnológico hace que crezca la población urbana. Y ya por último, la renovación tecnológica o digital. La revolución tecnológica o digital hace que, lleva o está intentando llevar a que las ciudades sean más sostenibles, más inteligentes y una palabra muy importante, resiliencia. Una palabra que veremos mucho a lo largo de estos temas, que es la resiliencia. Vamos a ver. Esto es lo que lleva a la revolución tecnológica, ¿vale? La revolución tecnológica digital. Y lo dejo aquí un rato para que copiéis, que veáis, que leáis, que toméis apuntes, lo que queráis hacer. Y pasamos al punto número 4, que son los conceptos. Borro. Rápidamente y sin más dilación pasamos al punto 4 de este tema, que son los conceptos. Los conceptos que vamos a ver a lo largo de este tema y posteriores. Vamos a ver. El espacio urbano. Espacio urbano. ¿Quién no sabe lo que es ya el espacio urbano? Vamos a ver. El espacio urbano lo conocemos todos como ciudad, pero no, tiene más. Es conocido técnicamente como un ambiente construido por la acción humana, construido por la mano del hombre. Vamos a ver. Construido por el hombre, basado en su subjetividad, su libertad y su creatividad. Todo eso es la cosa. Los humanos han hecho estas ciudades, han construido estos espacios urbanos a través de una técnica y un trabajo que se traduce en una disposición particular de los elementos físicos, entrelazados por redes de comunicación y cuya forma física expresa también una estructura social claramente diferenciable. ¿Qué quiere decir esto que os acabo de leer? Quiere decir que el ser humano, ha creado todo el espacio urbano a base de una tecnología, y unos elementos físicos coche,
material, herramientas, etc. La presión máxima, el claro ejemplo de espacio urbano es la ciudad. Vamos a ver. Hay muchas definiciones de ciudad, hay muchas teorías también sobre ciudad, y el fundador de lo que se podría considerar la geografía urbana, que hemos dicho antes que estudia, que es lo que estudia el espacio urbano, es Otto Schindler. Otto Sutter. Otto Sutter. ¿Vale? Ese se puede considerar el padre o el creador, el fundador de la geografía urbana. Desde que este gran hombre creó lo que ahora conocemos como geografía urbana, ha existido una constante preocupación por su estudio, por el estudio de las cuestiones urbanas, por el estudio de la forma de vida del ser humano. Y la ciudad se estudia no solo desde la perspectiva del ser humano, del ser humano como tal, sino también de la perspectiva del trabajador, como la perspectiva de los estudiantes, de los niños pequeños, como desde la perspectiva de un político, desde muchas perspectivas. La ciudad siempre ha sido el objeto principal de la geografía urbana, pero hay un punto de inflexión entre lo que era la geografía humana, lo que se inició como geografía humana y lo que ahora mismo se considera como geografía urbana. A partir de la Segunda Guerra Mundial, la geografía urbana toma un papel realmente importante, mucho más importante de lo que tenía antes. Ya hemos dicho que entendamos como que geografía está primero la geografía como tal. Una de sus ramas de la geografía es la geografía humana y la geografía física. Vale, pues dentro de la geografía humana, la urbana es la que adquiere la mayor importancia, la más importante dentro de esta rama. Y tiene como finalidad, pues como hemos dicho, explicar el fenómeno urbano, tanto su parte formal, tanto la parte funcional, las relaciones dentro del propio sistema, etc. La ciudad se puede entender como un sistema, como es un núcleo dentro de todo lo que sería el espacio urbano. Una de las importantes definiciones de la ciudad la estableció Aristóteles, que decía que una ciudad sin habitantes no puede ser considerada una ciudad. Los habitantes son lo que le da a la ciudad su papel, su importancia, su dignidad, por así decirlo. Vamos a ver. Otro importante, otro que destaca dentro del papel, un geógrafo importante español, es Manuel Castells. Manuel Castells afirma o define la ciudad más bien como un sitio de consumo colectivo, como
un sitio donde consumir. Desde hace mucho se sabe que la sociedad es ahora mismo una sociedad muy consumista, bueno, pues para Castells, y la ciudad simplemente se va a consumir. Además para un lugar de movilización social. Se emplea para movilizar las masas. Ahora mismo, a día de hoy, el comercio es muy importante en la sociedad. No sabríamos vivir sin comercio. Otro importante en su campo, esto lo borro, un importante en su campo también es David Harvey, también otro geógrafo importante, David Harvey, pero no sé aquí, Harvey. Afirma que la ciudad puede considerarse como un entorno tangible y construido. Quiere decir que la ciudad no depende de los habitantes, como afirmaba Aristóteles, no es tanto un sitio para consumir. Lo que hace una ciudad es su arquitectura, sus elementos, el entorno tangible, los edificios que encontramos, lo construido. Vamos a ver. Y afirma que la ciudad tiene una función y una fisionomía. Y afirma que si cambia su función, si deja de ser, por ejemplo, una ciudad portuaria, como sería el caso de Cartagena, si deja de ser una ciudad portuaria, cambiaría también su sitio, cambiaría su fisionomía, su arquitectura cambiaría, cambiaría la ciudad en sí, ¿vale? Eso es lo que defiende David Harvey. Vamos a ver. Ya por último encontraríamos a Robert Owen, lo voy a poner aquí arriba. Robert Owen, que es uno de los socialistas utópicos del siglo XX y aboga por mejorar el entorno y la ordenación de los usos y funciones de un asentamiento. Vamos a ver. Lo que defiende básicamente Robert Owen es que se mejore la ciudad, que se mejoren los espacios que habitan y que usan los humanos, la población, los habitantes en su día a día, y que se le dé una función, un uso a los asentamientos. ¿Vale? Y bueno, lo dejo un rato para que copiéis, miréis lo que tenéis que mirar y borro. Y vamos a ir al tema 5, al apartado 5, que es la morfología, la estructura y la función. Seguimos con el apartado 5, la morfología. Apartado 5, estamos en morfología. Estructura y función. Ahí, da igual. Y función. Vamos a ver. ¿Qué es el emplazamiento? Empezamos con la morfología, el emplazamiento. Contamos el emplazamiento y la situación.
O sea, ¿qué es el emplazamiento o sitio? O el sitio. Vamos a ver, es la relación entre una ciudad y el entorno físico y el paisaje en el que se encuentra. Vamos a ver, esto hace referencia a la relación entre ciudad y entorno, con el paisaje. La relación que tiene la ciudad con el paisaje, es decir, si se tienen que talar si para crear una ciudad se tienen que talar árboles, es la relación que tiene con el paisaje. Se destruye el paisaje para crear un entorno, para crear un emplazamiento. Y ya la situación es la relación que tiene la ciudad con el resto del sistema urbano en el que se ubica. Con ciudades que se encuentran a su alrededor, con otros pueblos, con puertos, etc. Bueno, el sistema urbano es un subconjunto, entramos aquí ya en definiciones, que es el sistema urbano es un subconjunto de un sistema de asentamiento con funciones a la que se le atribuyen características urbanas. Vamos a ver, el sistema urbano sería un conjunto de emplazamientos, una suma de emplazamientos, a la que se le atribuyen características urbanas, a la que se le atribuyen las características de urbancia, que son las que hemos visto en las que habíamos visto al principio del vídeo. Frente a esto tenemos el sistema de ciudades. El sistema de ciudades. El sistema de ciudades es una parte del sistema, imaginemos que esto es el sistema entero, pues es una parte del sistema empleado para realizar políticas de ordenación del territorio, es decir, políticas para mejorar o para cambiar el territorio. La morfología, ya sea la morfología de la ciudad o los usos del suelo, como hemos dicho al principio también. Los usos del suelo. Vamos a ver, para estas cosas, para esto destaca por un lado los planes generales de ordenación urbana para el municipio. Vamos a ponerlo aquí, que destaca. Los PGOR, que son planes generales de ordenación, son planes que toda ciudad que supere los 10.000 habitantes, como ya hemos visto, los debe tener. Destaca también el plano. El plano que el plano está formado por las superficies libres y construidas de una ciudad. Es las dimensiones que tiene una ciudad, ya sea espacio libre o espacio construido. Hay varios tipos de planos. Está el irregular, que serían calles más estrechas, más complicadas, y
el plano radiocéntrico circular, está el plano circular también, que básicamente son calles que se van, que se centran, son radiocéntricas, son calles que se basan en un centro, que todas van hacia el centro. Todas las calles van hacia ese centro. Y ya también, y ya por último, encontramos el octogonal o el cuadrícula. El octogonal, que son calles perpendiculares. No tiene más complicación. Por último, destaca la estructura urbana. La estructura urbana. La estructura divide la ciudad según su morfología y su funcionalidad, según para lo que se emplea esa parte de la ciudad. Hay 3 divisiones, que son el casco antiguo, el ensanche y la periferia. ¿Vale? Están estas 3. Aquí esto no se ve, lo bajo un poco. Son las tres elementos que encontramos en una estructura urbana. El casco antiguo, el ensanche y la periferia. Vale, vamos a irnos ahora con la organización de las ciudades. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. Vamos a ver, llegamos a la organización de las ciudades. Organización. A principios en la primera mitad del siglo XX, los geógrafos urbanos, ya hemos dicho que su creador era Otto Suttler, adoptaron varias cosas. Por un lado, adoptaron el análisis de ubicación. La filosofía propia del positivismo. Hay un vídeo en el canal en el que explico el positivismo. Y los métodos de la ciencia espacial como herramienta. La economía de las ciudades era fundamental para el trabajo de los geógrafos y varios de ellos intentaron intentaron llevar a cabo sus teorías para la rehabilitación de las ciudades que no estaban industrializadas. Es decir, los geógrafos con dinerito llevaron a cabo sus teorías, querían llevar a cabo sus teorías para mejorar
la población, la rehabilitación de las ciudades que no están industrializadas. Vamos a ver, el dibujo no es lo mío, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada. A principios de los 70 se criticó mucho a la ciencia espacial, que hemos dicho antes que de la que cogía ideas, por no explicar los patrones sociales, los procesos sociales dentro de los patrones espaciales, dentro de los espacios. Surgen varios estudios, entre los que destaca el de Lynch. Que describe la ciudad como un espacio organizado. Era un espacio organizado que permite al habitante desarrollar vínculos con su entorno. De manera inmediata. Sugieren dos marcos teóricos. Con todo esto surgen dos marcos teóricos, que serían el marxismo, que ya seguramente muchos conocemos, y el humanismo. Son dos teorías muy importantes dentro de la historia también. El marxismo adopta un enfoque de economía política radical, y lo lleva todo a la economía, mientras que el humanismo se basa más en el pragmatismo y toma gran parte de sus ideas, de su defensa, la toman de la escuela de Chicago. Muy importante la escuela de Chicago para esta teoría. Las investigaciones se enfocan hacia varios puntos. Las investigaciones se enfocan en el capital financiero, las redes de telecomunicaciones, la clase media y las ciudades globales. Eso por un lado. Por otro lado también se enfocan por otro lado también en suburbios y ciudades periféricas. Y ya por último se enfocarían en la posmodernidad y el feminismo. Algo que el feminismo es algo que está cogiendo mucha fuerza en los últimos años. Dentro de estas investigaciones, que tiene gran importancia, encontramos a Sassen. Argumentó que las ciudades globales tienen un crecimiento, se caracterizan por un perfil socioeconómico de reloj de arena. ¿Qué quiere decir un perfil socioeconómico de reloj de arena? Tienen un crecimiento en los extremos de la economía, tienen
un crecimiento, ¿vale? Mientras que los rangos medios ya sería por allí, sería una disminución. Vale. Encontramos varios términos dentro para referirnos a una ciudad, para referirnos a una ciudad. Las ciudades con ventajas, las ciudades que sirven de eje, las más importantes, se consideran las ciudades globales, ciudades alfa o ciudades o ciudad mundial. Vale, estas tres de esta manera se considera a las ciudades más importantes, a las que tienen más ventajas, más comunicaciones, son más competitivas. El término de ciudad global fue acuñado por Sensen en contraposición. Esto fue empleado por Sensen y esto lo hizo en contraposición de el término megaciudad. Término megaciudad. Hemos visto antes lo que se consideraba la ciudad compacta, que es lo típica ciudad mediterránea, donde lo tienes todo cerca. Como ya hemos dicho, que sería, o podría ser Cartagena, Alicante. Ya por último, entrando en el último punto del tema, nos iríamos al punto 6, que vemos, no es el último, es el penúltimo, que serían las tipologías urbanas postindustriales. Las tipologías urbanas preindustriales. Surgen nuevos conceptos utilizados para definir el nuevo tipo de ciudad. La ciudad ha cambiado mucho desde que se creó hasta lo que conocemos hoy en día como ciudad, y para desarrollarla se han creado nuevos términos. Vale, el primero que tenemos es la conurbación. ¿Qué es la conurbación?, se preguntarán ustedes. Vale, la conurbación es un conjunto de ciudades que tienen un crecimiento autónomo y paralelo. Es decir, varias ciudades, entendamos los cuadrados como que son ciudades, tienen un crecimiento simultáneo. Es decir, a la vez crecen de manera paralela. Y como consecuencia de este crecimiento, acaban fusionándose en una ciudad. En una sola unidad urbana. Eso sí, importante para el siguiente concepto. Cada ciudad tiene su propia administración, son administrativamente distintas y mantienen cierta independencia entre ellas. No son totalmente independientes, forman parte de un mismo núcleo, pero sí mantienen cierta independencia entre ellas. Y además que son administrativamente distintas. El segundo término es la aglomeración. Vamos a ver, ¿qué es la aglomeración? Entendemos como aglomeración cuando una ciudad, en su proceso de crecimiento, ha ido anexionando pueblos o ciudades más pequeñas, asentamientos
de su alrededor para seguir creciendo, para poder seguir creciendo y tener más territorio. Eso sí, a diferencia de lo que he dicho antes, solo existe aglomeración si los pueblos que se va adjuntando, que va aglomerando, valga la redundancia, no mantienen una independencia. Ya solo existe aglomeración si los pueblos quedan bajo dominio total de la ciudad principal, de la ciudad cero, ¿vale? El siguiente término que encontramos es el área metropolitana. Es el área metropolitana. Vamos a ver. Se emplea el término de área metropolitana para definir territorios que están muy urbanizados. Un área metropolitana, ya he dicho, es muy organizada y es una aglomeración con las funciones claramente segregadas. Antes de ser una área metropolitana fue una ciudad cero y que se fue aglomerando, que fue absorbiendo distintos asentamientos para convertirse en lo que es hoy en día, que es un área metropolitana totalmente urbanizada, demasiado urbanizada. Y ya por último encontramos la megalópolis. Vamos a ver. Hemos dicho que un área metropolitana es una aglomeración muy urbanizada. Vale, pues una megalópolis son varias áreas metropolitanas. Son varias áreas metropolitanas que se han unido, que han entrado en contacto para crear superciudades o megalópolis. La megalópolis es considerada la forma más evolucionada de desarrollo urbano. Esto es el número uno en desarrollo urbano. No hay nada por encima de la megalópolis. Es lo más de lo más. Y bueno, ya entrando en el último punto, vamos a ahorrar un poco por aquí. Y entraríamos ya en el último punto, que sería el espacio. Encontraríamos un nuevo término, que es el espacio periurbano. Y ciertas preguntas que surgen con su desarrollo. Ya entraríamos en el último punto, que sería el 7, es espacio periurbano. Vamos a ver. La primera pregunta, la que todos estáis haciendo, ¿qué es el espacio periurbano? Vamos a ver. El espacio periurbano es una transacción entre el urbano y el rural. Es lo que sería aquí el punto medio entre una cosa y otra. No es urbano, pero tampoco es rural. Normalmente, el espacio periurbano, si esto es la ciudad y si este es el espacio urbano y esto es el espacio rural, el espacio periurbano se estaría en la periferia, no llega al espacio rural, se quedaría más o menos por aquí, ¿vale? Estaría ya en las afueras de la ciudad. También encontramos el término urbano, que son las zonas en las que se mezcla tanto el urbano como el rural. Son las zonas en las que se mezclan estos dos espacios.
Vamos a ver. ¿Qué son las áreas construidas no. Vamos a ver. Aparece un nuevo término que es la contraurbanización. Contraurbanización. ¿Qué es la contraurbanización? Vamos a ver, es un movimiento de abandono de los centros urbanos por grupos de alto poder adquisitivo. Vamos a ver, la urbanización de un espacio es cuando habitantes de alto poder adquisitivo se establecen en él. Vamos a ver, pues el espacio, la contraurbanización es justo lo contrario. Los habitantes de alto poder adquisitivo se van. Esto puede llevar a que busquen una residencia en contacto con la naturaleza y en contacto con la naturaleza, que alejada de la ciudad. Se puede llamar ciudad difusa, como ya hemos dicho antes, si supera el área residencial del resto de servicios. Eso ya lo hemos explicado antes. Ya por último, la franja periurbana se nos presenta como un espacio donde se da una juxtaposición de áreas construidas. La ciudad entendida como tradicionalmente entra en crisis. Llega un punto en el que la ciudad, en el que el término de ciudad entendida como se hacía antiguamente, entra en crisis debido a los continuos cambios dentro de la población, dentro de la ciudad, y se debe desarrollar un nuevo término que lo explique. Vamos a ver, vale, pues este término con el que se explica una ciudad que es ahora mismo es un núcleo principal aislado, es área metropolitana, lo hemos dicho antes, área metropolitana, que es el máximo exponente de ciudad, o región urbana. Estos son los dos términos que se emplean para definir lo que ahora se conoce como ciudad. Y por mi parte lo dejo un rato para que lo veáis, toméis apuntes, paréis el vídeo, lo que queráis. Y este ya sería el fin de este tema. Cualquier pregunta lo dejáis en los comentarios y suscribiros y darle like.